A veces, cuando me siento en la tranquilidad de mi sala, me pregunto cómo llegamos hasta aquí. Las decisiones pequeñas, los momentos que parecen insignificantes, son los que finalmente definen nuestras vidas. Supongo que podría empezar desde el principio, cuando todo era más simple, cuando Roberto y yo éramos jóvenes, enamorados y llenos de sueños. Nos conocimos en la universidad hace 22 años, un lugar donde las esperanzas y los sueños de la juventud parecían no tener límites. Yo estudiaba para ser maestra, siempre había querido enseñar, y mi pasión por los niños me llevó a ese camino. Roberto, por otro lado, estaba enfocado en el mundo de los negocios. Desde el primer día que lo vi, supe que era diferente. Tenía una energía contagiosa, una misión que brillaba en sus ojos y un carisma que hacía que todos a su alrededor lo notaran. Nuestro primer encuentro fue en una conferencia de liderazgo, donde él era uno de los oradores invitados. Me acuerdo claramente cómo se movía por el escenario, cómo hablaba con una confianza que parecía innata. Me fascinó. Después de su charla, me acerqué a felicitarlo, y fue en ese momento que nuestras miradas se cruzaron, y algo hizo clic. Comenzamos a salir poco después. Todo fue rápido, intenso, y antes de darme cuenta, estábamos enamorados. Era fácil enamorarse de Roberto. Tenía una manera de hacerme sentir especial, de hacerme reír y de hacer que todo a su alrededor pareciera emocionante. Pasábamos horas hablando sobre nuestros planes, sobre el futuro que íbamos a construir juntos. Nunca se trataba de yo o tú, siempre era nosotros. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal para que YouTube te alerte sobre las próximas. Continuemos. Nos casamos un par de años después de graduarnos. Fue una boda sencilla, rodeada de familiares y amigos cercanos. No teníamos mucho dinero, pero no nos importaba. Estábamos seguros de que con amor y trabajo duro podríamos superar cualquier obstáculo. Al principio, las cosas eran exactamente como lo habíamos soñado. Conseguí un trabajo como maestra en una escuela primaria cercana, mientras que Roberto empezó a trabajar en una pequeña empresa de marketing. No tardó mucho en destacar, y pronto fue promovido a un puesto más alto. La vida era buena. Tuvimos a Clara un par de años después de casarnos, y Santiago llegó 2 años después de ella. Ser madre era todo lo que había soñado, y Roberto era un padre dedicado. Nos complementábamos perfectamente, él era el proveedor, siempre buscando mejorar nuestra situación financiera, mientras yo me ocupaba del hogar y de nuestros hijos. Era una vida tradicional, y me sentía feliz con ella. Por supuesto, como cualquier matrimonio, tuvimos nuestros altibajos. Discusiones sobre cosas pequeñas que se agrandaban, momentos en que la rutina parecía apoderarse de nuestra relación. Pero siempre encontramos la manera de volver a conectarnos, de recordar lo que nos había unido en primer lugar. No puedo decir exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas. Tal vez fue después de su última promoción, cuando su carga de trabajo aumentó significativamente. Empezó a llegar tarde a casa, a perderse cenas familiares y eventos escolares de los niños. Al principio, lo entendía, era parte de su trabajo, parte de lo que hacía para asegurar nuestro futuro. Pero con el tiempo, esa comprensión se convirtió en frustración. Recuerdo una noche en particular, cuando Clara tenía su recital de ballet. Había estado ensayando durante meses, y todos estábamos emocionados por verla en el escenario. Roberto había prometido que estaría allí, pero a medida que se acercaba la hora del recital, su asiento vacío junto a mí se hacía más notorio. Miraba constantemente el reloj, esperando que apareciera en cualquier momento, pero la presentación empezó y terminó sin que él llegara. Cuando regresamos a casa, Clara intentaba ocultar su decepción, aunque sabía que le había dolido. Santiago, aún pequeño, no entendía por qué su papá no había estado allí, y yo me esforzaba por no mostrar mi enojo frente a ellos. Finalmente, cuando los niños se fueron a la cama, Roberto llegó. Olía a oficina, con su traje arrugado y la corbata desajustada. Lo siento, Ana María, se alargó una reunión importante, dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa de la entrada. No había enfado en su voz, solo cansancio. Era importante para Clara, respondí, tratando de mantener la calma. Ella esperaba que estuvieras allí. Roberto suspiró y se pasó una mano por el cabello, visiblemente agotado. Sé que lo era, pero esto también lo es. No podemos permitirnos que las cosas se derrumben ahora. Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón. Su trabajo era vital para nosotros, para mantener la estabilidad que habíamos construido. Pero eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa. Poco a poco, momentos como ese comenzaron a repetirse, y aunque trataba de no hacer una montaña de cada pequeña ausencia, la realidad era que Roberto se estaba alejando.
con el tiempo, la rutina se convirtió en nuestra nueva normalidad. Él trabajaba cada vez más horas, y yo me concentraba en los niños, en la casa y en mi trabajo. Hubo un momento en que la pasión, el entusiasmo que habíamos tenido por construir un futuro juntos, se desvaneció en la monotonía del día a día. Aún éramos un equipo cuando se trataba de tomar decisiones importantes para la familia, pero las conversaciones profundas, las que solíamos tener hasta la madrugada, se hicieron escasas. A veces, mientras me acostaba en la cama, observaba cómo la luz de su laptop iluminaba su rostro, concentrado en un informe o en responder correos, y me preguntaba si él sentía lo mismo. Si él también notaba la distancia que había crecido entre nosotros, o si simplemente pensaba que todo estaba bien, que todo esto era parte de la vida adulta. Intenté varias veces hablar con él sobre cómo me sentía, sobre cómo había momentos en que me sentía sola, incluso cuando estábamos juntos. Pero cada vez que lo hacía, él respondía con lógica, que el trabajo era temporalmente exigente, que pronto habría más tiempo para la familia, que lo estaba haciendo por nosotros. Y yo, tratando de ser comprensiva, decidí creerle. Decidí que era mejor no presionar, que eventualmente las cosas mejorarían. Los años pasaron, y los pequeños cambios en Roberto, que antes me parecían insignificantes, empezaron a volverse más evidentes. La manera en que se arreglaba para ir al trabajo, con más esmero del habitual. Las largas llamadas telefónicas que tomaba en privado, y cómo se había vuelto más reservado con su teléfono. Intenté no hacer conjeturas, intenté confiar en él, porque después de 2 décadas de matrimonio, la confianza debería estar presente, ¿verdad? Sin embargo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago cuando lo veía sonreír mientras miraba su teléfono, o cuando llegaba tarde a casa con excusas que empezaban a sonar repetitivas. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoica, de que estaba proyectando mis propias inseguridades en él. Pero la duda seguía creciendo, y aunque intenté no prestarle atención, esa duda se arraigó en mi mente, en mi corazón. Y entonces, llegó ese día. Una tarde común, en la que yo estaba ocupada con los deberes de la casa y los niños estaban en sus actividades. Roberto llegó a casa más temprano de lo normal, lo cual me sorprendió. Pero lo que más me sorprendió fue su expresión. No era el Roberto cansado o distraído que solía ver últimamente. Era un hombre con algo pesado en su mente. Tenemos que hablar, dijo, y aunque intentó sonar casual, su tono tenía una seriedad que no pude ignorar. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Nos sentamos en la sala, y por un momento, el silencio llenó el espacio. Roberto no me miraba a los ojos, en su lugar, jugueteaba con sus manos. Finalmente, tomó una respiración profunda y me miró, con una expresión que nunca antes había visto en él. Ana María, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El silencio en la sala era casi palpable. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo que pasaba hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Roberto estaba sentado frente a mí, su rostro tensado por la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Nunca lo había visto tan nervioso, y esa simple observación me llenó de un miedo que no podía explicar. Ana María, comenzó, su voz temblorosa, esto no es fácil para mí, pero necesito que escuches todo lo que tengo que decir antes de que digas algo. Asentí, aunque la verdad es que no estaba segura de querer escuchar lo que tenía para decirme. Mis manos estaban frías, y sentí un nudo formarse en mi estómago. Sabía que lo que venía no sería bueno. Desde hace un tiempo, he estado, sintiendo que algo ha cambiado entre nosotros, continuó, evitando mi mirada. No sé cómo explicarlo, pero he estado cuestionando muchas cosas sobre nuestra relación, sobre lo que quiero en mi vida. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Intenté mantener la compostura, pero no podía evitar que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo, pero lo había reprimido, convencida de que era solo una fase, de que las cosas mejorarían con el tiempo? Roberto siguió hablando, su voz más baja ahora, como si estuviera avergonzado de lo que estaba a punto de decir. La verdad es que, ya no estoy enamorado de ti, Ana María. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. No estaba preparada para esas palabras, aunque en el fondo algo me había advertido que esto estaba sucediendo. La habitación comenzó a girar, y tuve que apoyarme en el brazo del sofá para no perder el equilibrio. ¿Desde cuándo?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Es algo que he estado sintiendo durante el último año, admitió, finalmente encontrando el valor para mirarme. No quería aceptarlo, intenté fingir que todo estaba bien, que solo era una crisis que pasaría. Pero, no ha sido así. Me quedé en silencio,
intentando procesar lo que acababa de escuchar. 1 año. Había estado viviendo con un hombre que ya no me amaba durante todo 1 año, sin darme cuenta, aferrándome a la esperanza de que todo volvería a ser como antes. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Pero lo necesitaba. Necesitaba saber si había otra persona que había tomado el lugar que una vez ocupé en su corazón. Roberto vaciló, y en ese momento, supe que la respuesta era sí. Sí, confesó finalmente, su voz llena de culpa. ¿Hay alguien más? Una colega del trabajo. Pero no es lo que piensas, no ha sido algo serio. Solo una distracción, algo que me hizo darme cuenta de lo que realmente siento. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe en el pecho. Una distracción. Una simple distracción había sido suficiente para que dejara de amarme, para que cuestionara todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y qué pasa con nosotros?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué pasa con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Qué pasa con todo lo que hemos vivido? Roberto bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Eso es lo que más me duele, Ana María. No quería que esto sucediera, no quería lastimarte ni lastimar a los niños. Pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. No sería justo para ninguno de nosotros. Sentí una mezcla de ira y desesperación crecer dentro de mí. Durante 20 años, había estado a su lado, apoyándolo en todo, sacrificando partes de mí misma por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Y ahora, en un instante, todo se venía abajo. ¿Qué se supone que haga con esto?, pregunté, mi voz llena de amargura. ¿Cómo se supone que siga adelante sabiendo que el hombre al que amo ya no siente lo mismo por mí? Roberto no tenía respuestas. Solo se quedó allí, en silencio, con una expresión de impotencia en su rostro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se levantó del sofá. Voy a irme por un tiempo, dijo, su voz apenas audible. Creo que necesitamos espacio para pensar, para entender qué queremos hacer a partir de ahora. No quiero tomar decisiones precipitadas, pero tampoco quiero hacerte más daño. Lo vi caminar hacia la puerta, sintiéndome demasiado aturdida para detenerlo, demasiado herida para decirle que se quedara. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa se sumió en un silencio que nunca antes había experimentado. Era un silencio vacío, desolador, que parecía absorber toda la calidez que una vez había llenado nuestro hogar. Me quedé sentada en el sofá durante horas, mirando la puerta, esperando que todo fuera solo una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero no lo era. Roberto se había ido, y con él, una parte de mi vida que nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes a la confesión de Roberto pasaron en una niebla. No podía concentrarme en nada más allá del dolor que había dejado su partida. Era como si un vacío inmenso se hubiera instalado en mi pecho, un agujero negro que absorbía toda la alegría, toda la esperanza que alguna vez tuve. Me levantaba cada mañana, seguía mi rutina, preparaba el desayuno para los niños y me aseguraba de que llegaran a tiempo a la escuela. Pero todo lo hacía en automático, como si fuera una sombra de mí misma. Clara y Santiago sabían que algo andaba mal, lo veía en sus ojos preocupados, en las preguntas que no se atrevían a formular. Pero no tenía las fuerzas para explicarles lo que estaba pasando, ni siquiera estaba segura de poder entenderlo yo misma. Una tarde, después de que los niños se fueron a sus actividades extracurriculares, me encontré sola en la casa por primera vez desde que Roberto se había ido. Caminé por cada habitación, sintiendo el peso de su ausencia en cada rincón. Nuestro dormitorio era lo peor. Ver su lado de la cama vacío, la mesita de noche que había quedado intacta desde su partida, todo era un recordatorio cruel de la vida que una vez tuvimos, y que ahora parecía un sueño lejano. Me detuve frente a nuestro armario, sintiendo un impulso masivo de abrirlo y enfrentar lo que había dentro. Cuando finalmente lo hice, el olor familiar de su colonia me golpeó como una bofetada. Sus trajes perfectamente colgados, las camisas que siempre doblaba con tanto esmero, todo estaba ahí, como si él fuera a regresar en cualquier momento. Pero sabía que no lo haría, no de la manera en que yo lo necesitaba. Pasé los dedos por una de sus camisas, sintiendo la suavidad de la tela bajo mi piel, y las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se desbordaron. Me hundí en el suelo, abrazando esa prenda como si pudiera devolvérmelo, como si aferrarme a ese pedazo de tela pudiera evitar que todo lo que habíamos sido se desvaneciera en la nada. Después de algunos días, recibí un mensaje de Roberto. Decía que necesitaba recoger algunas cosas, pero que no quería que los niños lo vieran, para evitar preguntas difíciles. Me preguntó si podía pasar cuando ellos no estuvieran en casa. Accedí,
aunque la idea de volver a verlo me causaba un dolor agudo en el pecho. Cuando llegó, intenté mantener la compostura. Se veía cansado, como si la situación también estuviera cobrándole un alto precio. Entró en la casa con cautela, como si temiera que algo pudiera romperse con solo estar allí. Nos saludamos con una frialdad que era dolorosamente nueva, y luego se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas. Mientras empacaba, no pude evitar preguntarle, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Te arrepientes de lo que dijiste, de lo que hiciste? Roberto se detuvo, con las manos suspendidas sobre una pila de camisas. Suspiró profundamente antes de volverse hacia mí. No me arrepiento de ser honesto contigo, Ana María. Pero lamento profundamente el dolor que te estoy causando. Nunca quise que esto terminara así. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. No había vuelta atrás, no había promesas de que las cosas mejorarían. Solo quedaba la cruda realidad de que nuestro matrimonio estaba roto, y que ambos teníamos que aprender a vivir con ello. Terminó de empacar y se detuvo en la puerta del dormitorio, mirándome con una expresión que era una mezcla de tristeza y resignación. Voy a quedarme en un hotel por un tiempo, hasta que decida qué hacer. Quiero que sepas que, sin importar lo que pase, siempre estaré aquí para los niños. Asentí, incapaz de decir nada más. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero eso no las hacía menos dolorosas. Esa noche, después de que Roberto se fue, me senté en la sala, mirando el lugar donde solíamos pasar las noches juntos, viendo televisión o simplemente hablando. Me sentía perdida, sin saber qué hacer o cómo seguir adelante. El dolor era casi insoportable, pero no podía permitirme el lujo de rendirme. Tenía que ser fuerte, al menos por los niños. Finalmente, decidí llamar a mi mejor amiga, Marta. Ella siempre había estado allí para mí en los momentos difíciles, y sabía que necesitaba hablar con alguien antes de que el dolor me consumiera por completo. Cuando contestó, su voz llena de preocupación me hizo derrumbarme de nuevo. Ana María, ¿qué está pasando? He estado preocupada por ti. No has respondido a mis mensajes, y sabía que algo no estaba bien. Con voz entrecortada, le conté todo. Desde la confesión de Roberto hasta su partida. Marta escuchó en silencio, permitiéndome desahogarme sin interrupciones. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo siento tanto, Ana, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. No puedo imaginar por lo que estás pasando, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Gracias, Marta, susurré, sintiendo un pequeño alivio al saber que no estaba sola en esto. Hablamos durante horas, y aunque no solucionó mis problemas, al menos me dio un poco de consuelo saber que tenía a alguien a quien recurrir. Marta me recordó que era fuerte, que había superado cosas difíciles antes, y que lo haría de nuevo. Aunque en ese momento no me sentía fuerte, sus palabras me dieron un pequeño rayo de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y finalmente supe que tenía que hablar con Clara y Santiago. No podía seguir ocultándoles lo que estaba pasando, aunque solo pensar en esa conversación me daba náuseas. Pero los niños eran más perceptivos de lo que imaginaba, y había llegado el momento de ser honesta con ellos. Una noche, después de la cena, los reuní en la sala. Clara, siempre tan madura para su edad, me miró con preocupación. Santiago, que aún era demasiado joven para comprender por completo lo que estaba sucediendo, se sentó a mi lado, tomando mi mano. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Clara, su voz suave pero firme. Sabemos que algo no está bien. Papá no ha estado aquí, y tú has estado triste. Respiré hondo, buscando las palabras correctas. Hay algo que necesito contarles, algo que papá y yo hemos estado tratando de resolver. Les expliqué, de la manera más cuidadosa posible, que su padre y yo estábamos pasando por un momento difícil, y que él había decidido quedarse en otro lugar por un tiempo. No les dije todo, no podía hacerlo. Pero les dejé claro que ambos los amábamos mucho y que nada de esto era su culpa. Clara me miró con lágrimas en los ojos, y Santiago se aferró a mi mano con fuerza. ¿Volverá papá?, preguntó, su voz temblorosa. No lo sé, respondí honestamente, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más al ver el dolor en sus rostros. Pero pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Somos una familia, y eso no va a cambiar. Nos abrazamos en silencio, compartiendo un momento de dolor y consuelo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que tenía que ser fuerte, por ellos y por mí misma. Las semanas que siguieron a la conversación con Clara y Santiago fueron como caminar sobre una cuerda floja. Hacía lo posible por mantener una fachada de normalidad para ellos, pero por dentro,
sentía que estaba cayendo en un abismo del que no sabía cómo salir. Mi vida se había convertido en una serie de rutinas, una repetición constante de días que parecían interminables, llenos de una soledad abrumadora. Roberto seguía ausente, aunque se comunicaba con los niños con regularidad. Les enviaba mensajes y los llamaba por teléfono, pero siempre evitaba hablar conmigo directamente. Cada llamada suya era un recordatorio del vacío que había dejado, y aunque trataba de ser cordial, las heridas que había causado aún estaban demasiado frescas. Una noche, mientras los niños dormían y la casa estaba sumida en el silencio, me encontré revisando viejas fotos. Eran imágenes de tiempos más felices, cuando todo parecía posible y el amor que compartíamos era inquebrantable. Vi nuestra boda, las primeras vacaciones juntos, el nacimiento de Clara y luego de Santiago. Cada imagen era un golpe al corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir así. No podía quedarme estancada en el pasado, aferrándome a recuerdos de una vida que ya no existía. Si quería sobrevivir a esto, necesitaba empezar a pensar en mi futuro, en el futuro de mis hijos. Necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, por difícil que fuera. Decidí que necesitaba ayuda, alguien con quien hablar que pudiera ofrecerme una perspectiva diferente. Marta había sido un apoyo increíble, pero sentía que necesitaba algo más. Una amiga en común me había mencionado un grupo de apoyo para mujeres que estaban pasando por situaciones similares, y aunque al principio dudé en unirme, finalmente me decidí a asistir a una de las reuniones. La primera vez que entré en esa pequeña sala, me sentí completamente fuera de lugar. Había un círculo de mujeres de diferentes edades y orígenes, todas con expresiones que reflejaban el dolor, la ira, y en algunos casos, la esperanza. Me senté en silencio, escuchando las historias que compartían, y poco a poco, me di cuenta de que no estaba sola. No era la única que había visto su vida desmoronarse de la noche a la mañana. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron torpemente al principio. Les conté sobre Roberto, sobre cómo había destrozado nuestra vida con una sola confesión. Les hablé de la soledad que sentía, de cómo trataba de ser fuerte para mis hijos cuando todo lo que quería hacer era desmoronarme. Y mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí comenzaba a liberar la presión acumulada, como si al compartir mi historia, el peso que llevaba se aligerara un poco. Al final de la sesión, varias mujeres se acercaron a mí, ofreciéndome palabras de aliento y apoyo. Una de ellas, Carmen, me dio su número de teléfono y me dijo que si alguna vez necesitaba hablar, podía llamarla en cualquier momento. Fue un pequeño gesto, pero significó mucho para mí. Por primera vez en semanas, sentí que podía ver una luz al final del túnel. Con el tiempo, comencé a establecer una nueva rutina. Me aseguré de mantenerme ocupada, tanto física como mentalmente, para evitar caer en la trampa de la autocompasión. Volví a enfocarme en mi trabajo, invirtiendo más tiempo y energía en mis clases. Ver a los niños aprender y crecer me dio un propósito, algo que me ayudó a mantenerme firme cuando todo lo demás parecía derrumbarse. También empecé a salir a caminar todas las mañanas antes de que los niños se despertaran. Era un momento solo para mí, un espacio para pensar, reflexionar y, a veces, simplemente dejar que mi mente se despejara. Las caminatas por el parque cercano se convirtieron en mi terapia personal, un ritual diario que me ayudaba a comenzar el día con una mente más clara. Los fines de semana, me aseguré de pasar tiempo de calidad con Clara y Santiago. Organizábamos noches de películas, íbamos al parque, o simplemente cocinábamos juntos. Sabía que ellos también estaban lidiando con su propio dolor, y quería asegurarme de que sintieran mi amor y apoyo en todo momento. Aunque no podía llenar el vacío que Roberto había dejado en sus vidas, podía hacer todo lo posible para ser una constante en sus días. Un día, semanas después de su partida, Roberto me llamó por primera vez desde que se había ido. El tono de su voz era vacilante, como si no supiera cómo abordar la conversación que estaba por tener. Ana María, comenzó, he estado pensando mucho en lo que sucedió, en lo que dije. Necesito verte, hablar contigo en persona. Su petición me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado lidiando con la idea de que nuestro matrimonio había terminado, y ahora él quería hablar, después de todo el daño que había causado. No estaba segura de si estaba lista para enfrentar esa conversación, pero también sabía que no podía evitarla para siempre. Está bien, podemos hablar, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Podemos vernos mañana, cuando los niños estén en la escuela. Roberto aceptó y colgó, dejándome con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Sabía que esta conversación sería decisiva, que lo que se dijera podría determinar el rumbo de nuestras vidas de aquí en adelante. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir, aunque una parte de mí no podía dejar de sentir un miedo profundo a lo que él podría decirme. Al día siguiente,
Roberto llegó a la casa con una expresión tensa, como si él también estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y conversaciones, y la atmósfera se sintió pesada, cargada de todo lo que no habíamos dicho en semanas. Gracias por aceptar hablar conmigo, comenzó, evitando mi mirada. Sé que lo que hice fue terrible, que te lastimé profundamente, y lamento mucho haberte causado tanto dolor. Asentí, pero me mantuve en silencio, esperando que continuara. He estado pensando mucho, y me doy cuenta de que cometí un error. No supe manejar lo que estaba sintiendo, y en lugar de enfrentar mis problemas, escapé. Eso no fue justo para ti ni para los niños. Quiero arreglar las cosas, Ana María. Quiero volver a casa. Las palabras salieron de su boca, pero no me trajeron el alivio que él probablemente esperaba. En lugar de eso, sentí una mezcla de incredulidad y confusión. Después de todo lo que había pasado, después de semanas de abandono y dolor, ¿ahora quería volver como si nada? No sé si eso es posible, Roberto, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. No puedes simplemente marcharte, romperme el corazón, y luego esperar que todo vuelva a ser como antes. Roberto asintió, como si esperara mi reacción. Lo sé. Sé que te pido mucho, pero quiero intentarlo. Quiero luchar por nuestra familia. El silencio que siguió fue insoportable. Estaba dividida entre la parte de mí que aún no amaba, que quería que nuestra familia volviera a estar unida, y la parte que sabía que ya nada sería igual, que el daño hecho era profundo y posiblemente irreparable. Finalmente, hablé. Necesito tiempo para pensar, Roberto. No puedo tomar una decisión ahora, no sin estar segura de lo que realmente quiero. Roberto asintió de nuevo, esta vez con una tristeza en sus ojos que no había visto antes. Entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar mis errores. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se detuvo y me miró por última vez. Gracias por escucharme, Ana María. Espero que podamos encontrar una manera de superar esto, juntos. Cuando se fue, me quedé en la cocina, con la mente inundada de preguntas y emociones encontradas. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto, pero por primera vez, sentí que tenía el control sobre lo que vendría a continuación. Los días siguientes a la conversación con Roberto fueron un torbellino emocional. Por un lado, estaba el alivio de que finalmente reconociera su error y quisiera enmendarlo. Por otro, había una sensación de traición tan profunda que no sabía si alguna vez podría perdonarlo realmente. La idea de volver a empezar desde cero, de reconstruir la confianza que se había destruido, me parecía casi imposible. Pasé horas pensando en nuestra conversación, sopesando cada palabra, cada emoción que había surgido. Me preguntaba si realmente podría confiar en Roberto de nuevo, si podría permitir que volviera a entrar en mi vida y en la de los niños después de todo lo que había hecho. Y, lo más importante, me preguntaba si lo amaba lo suficiente como para intentarlo. Una tarde, mientras Clara y Santiago estaban en la escuela, llamé a Marta para hablar sobre todo lo que estaba pasando. Sabía que necesitaba la perspectiva de alguien que me conociera bien, que pudiera ofrecerme consejos sin juzgarme. Nos encontramos en un café cercano, un lugar tranquilo donde solíamos vernos antes de que todo se desmoronara. Marta me recibió con un abrazo cálido, y en cuanto nos sentamos, no pudo evitar preguntar cómo me sentía. Estoy confundida, Marta, le dije, removiendo el café en mi taza sin realmente tener ganas de beberlo. Roberto quiere volver, pero no sé si puedo, o siquiera si debo, permitirlo. ¿Cómo puedo perdonar lo que hizo? ¿Cómo puedo confiar en él de nuevo? Marta me miró con una mezcla de empatía y preocupación. Ana, nadie puede decirte qué hacer en esta situación. Solo tú sabes lo que sientes y lo que puedes soportar. Pero tienes que pensar en lo que es mejor para ti y para los niños, no solo en lo que Roberto quiere. Asentí, sabiendo que tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás, de mantener las cosas en equilibrio para que todos estuvieran felices, que me había olvidado de lo que yo quería, de lo que yo necesitaba. Lo que me duele más, continué, es que no sé si alguna vez podré verlo de la misma manera. Cada vez que pienso en lo que hizo, en cómo me dejó sola cuando más lo necesitaba, siento que algo dentro de mí se rompe un poco más. Marta tomó mi mano y me miró con firmeza. Tienes que ser honesta contigo misma, Ana. Si no puedes perdonarlo, si no puedes dejar atrás lo que sucedió, entonces intentar reconstruir tu relación solo te va a causar más dolor. No tienes que tomar una decisión ahora mismo, pero sí necesitas tomarte el tiempo para realmente pensar en lo que es mejor para ti. Esa noche, después de poner a los niños a dormir,
decidí escribir una carta. No era para Roberto, ni para nadie más. Era una carta para mí misma, para la mujer que sería en unos meses, o en unos años, cuando todo esto finalmente quedará atrás, de una forma u otra. Me senté en mi escritorio, encendí una vela, y dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre mi dolor, sobre mi confusión, sobre mis miedos y esperanzas. Escribí sobre la mujer que solía ser, fuerte, independiente, y sobre cómo me sentía ahora, vulnerable y rota. Pero también escribí sobre la posibilidad de sanación, de encontrar una nueva versión de mí misma que pudiera ser feliz, con o sin Roberto en mi vida. La carta fue un ejercicio catártico, un recordatorio de que, pase lo que pase, tenía el poder de decidir mi propio destino. La guardé en un cajón, con la intención de abrirla algún día en el futuro, cuando todo esto fuera solo un recuerdo distante. La vida no se detiene, incluso cuando estás lidiando con un corazón roto. Los niños seguían teniendo sus actividades, la casa necesitaba cuidados, y mi trabajo demandaba mi atención. Volví a enfocarme en mis tareas diarias, utilizando la rutina como un ancla para no perderme en el mar de mis emociones. Una tarde, mientras recogía a Santiago de la escuela, me encontré con una de las maestras, la señorita Rodríguez, quien me saludó con una sonrisa. Hola, Ana María, quería hablar contigo sobre Santiago. Ha estado un poco distraído en clase últimamente, y me preguntaba si todo está bien en casa. Sentí un nudo en la garganta. Aunque había tratado de mantener todo bajo control, sabía que mis hijos estaban sufriendo tanto como yo. Hemos estado pasando por algunos momentos difíciles en casa, le dije, intentando mantener la voz firme. Pero estoy trabajando en ello. La señorita Rodríguez asintió, su expresión comprensiva. Si necesitas hablar, o si Santiago necesita algún tipo de apoyo adicional, no dudes en decírmelo. Queremos asegurarnos de que esté bien. Agradecí su oferta y me despedí, sintiéndome aún más abrumada por el peso de la situación. No solo estaba lidiando con mi propio dolor, sino también con el de mis hijos, y me sentía impotente para protegerlos de lo que estaba sucediendo. Esa noche, hablé con Clara y Santiago sobre cómo se sentían. Clara, siempre tan madura para su edad, me confesó que extrañaba a su papá, pero que también estaba enojada con él por haberse ido. Santiago, por otro lado, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba mal, y eso lo hacía sentir inseguro. ¿Papá va a volver a casa?, preguntó Santiago, sus ojos llenos de esperanza. No lo sé, respondí honestamente. Estamos tratando de resolver las cosas. Pero quiero que sepan que pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Los amo, y eso no va a cambiar. Días después, Roberto y yo decidimos reunirnos nuevamente para discutir nuestro futuro. Esta vez, nos encontramos en un parque, lejos de la casa, en un lugar neutral donde podríamos hablar sin distracciones. Roberto parecía más tranquilo que la última vez, aunque aún podía ver la tensión en sus ojos. Nos sentamos en una banca, con los sonidos de los niños jugando en la distancia, y comenzamos a hablar. Gracias por darme esta oportunidad, dijo, con sinceridad en su voz. He estado pensando mucho en lo que hablamos, y sé que te pedí mucho al pedirte que me perdonaras. Pero necesito saber si hay alguna posibilidad de que podamos arreglar las cosas. Lo miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. He estado pensando mucho también, Roberto. Y la verdad es que no estoy segura de poder olvidar lo que hiciste, ni de poder confiar en ti como antes. Pero tampoco puedo negar que hay una parte de mí que quiere intentarlo, por nosotros y por los niños. Roberto asintió, visiblemente aliviado por mis palabras. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo, Ana María. Si eso significa ir a terapia, lo haré. Si significa tomarme un tiempo para demostrarte que he cambiado, también lo haré. Pero no puedo prometerte nada, continué, mi voz firme. Necesito tiempo para sanar y para decidir si realmente podemos seguir adelante juntos. No puedo apresurarme a tomar una decisión solo porque es lo que tú quieres. Roberto me miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a esperar. Lo que más quiero es que estemos bien, que tú estés bien. Haré lo que sea necesario. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos absorbiendo el peso de la conversación. Finalmente, me levanté y lo miré a los ojos. Voy a tomarme el tiempo que necesito, Roberto. Y espero que puedas respetar eso. Roberto asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Lo haré, Ana María. Te prometo que lo haré. Nos despedimos con un abrazo breve, pero significativo, y me dirigí a casa con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre.
Sabía que había mucho camino por recorrer, pero al menos había dado el primer paso hacia una posible reconciliación, o al menos hacia un cierre que me permitiera seguir adelante, sin importar lo que decidiera. Después de nuestra conversación en el parque, me di cuenta de que el camino hacia la sanación y la posible reconciliación con Roberto sería largo y lleno de altibajos. Aunque habíamos acordado tomarnos tiempo para pensar, el simple hecho de que hubiera una posibilidad de reconstruir nuestra relación me daba una pequeña chispa de esperanza, aunque la mantuviera cautelosamente bajo control. Decidí que, antes de tomar cualquier decisión definitiva, necesitaba enfocarme en mí misma. Durante años, había puesto las necesidades de Roberto y de nuestros hijos por delante de las mías, y aunque no me arrepentía de ello, ahora era el momento de encontrar un equilibrio. Una amiga de Marta, que había pasado por una situación similar, me recomendó ver a una terapeuta especializada en problemas de pareja y en autoestima. Dudé al principio, pero sabía que necesitaba ayuda para navegar por mis emociones. La primera sesión fue más difícil de lo que imaginaba. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una voz suave y comprensiva, me hizo preguntas que me obligaron a enfrentar verdades que había estado evitando. Me preguntó sobre mis miedos, mis inseguridades, y cómo veía mi futuro, ya fuera con o sin Roberto. Aunque me sentí expuesta y vulnerable, también fue liberador poder hablar abiertamente con alguien que no me juzgaba. Es normal sentirse dividida en una situación como esta, Ana María me dijo en un momento de la sesión. No es fácil decidir si perdonar o seguir adelante por tu cuenta. Pero lo más importante es que te permitas sentir todo lo que estás sintiendo sin apresurarte a tomar una decisión solo para aliviar el dolor. Sus palabras resonaron en mí durante días. Me di cuenta de que no necesitaba tomar una decisión de inmediato. Podía permitirme el tiempo para sanar, para descubrir qué era lo que realmente quería para mi vida. Y con esa comprensión, sentí que un pequeño peso se aliviaba de mis hombros. Mientras continuaba con la terapia, también decidí que necesitaba hacer cambios en mi vida diaria. El trabajo en la escuela había sido un refugio para mí durante todo este tiempo, pero ahora sentía la necesidad de hacer algo más, algo que fuera solo para mí. Recordé que antes de casarme, solía pintar. Era un pasatiempo que me permitía expresar mis emociones de una manera que las palabras no podían, pero con el tiempo lo había dejado de lado debido a las demandas de la vida familiar. Decidí retomar la pintura, no solo como una forma de escapar, sino como una manera de reconectar con una parte de mí que había estado dormida durante años. Compré algunos lienzos y pinturas, y convertí un rincón de la sala en un pequeño estudio improvisado. Al principio, fue difícil. Me sentía insegura, como si no supiera por dónde empezar. Pero a medida que los días pasaban, encontré consuelo en el simple acto de mezclar colores y dejar que mis emociones fluyeran a través del pincel. Mis primeras pinturas eran caóticas, llenas de rojos y negros, reflejando la tormenta interna que aún estaba procesando. Pero con el tiempo, los colores comenzaron a suavizarse, y empecé a ver destellos de esperanza en las formas que creaba. Los niños se mostraron curiosos al principio, y aunque no entendían completamente por qué había decidido empezar a pintar de nuevo, me apoyaron de la manera que sabían. Santiago incluso se unió a mí en algunas sesiones, creando sus propias obras maestras llenas de colores brillantes y formas abstractas. Esos momentos compartidos con él fueron un recordatorio de que, aunque las cosas estaban difíciles, todavía había alegría en nuestras vidas. Durante este tiempo, Roberto y yo nos mantuvimos en contacto, pero de una manera diferente. No había más súplicas de su parte, ni intentos de presionarme para tomar una decisión. En su lugar, nuestras conversaciones se centraron en los niños y en cómo podíamos apoyarlos mejor. Fue un cambio sutil, pero significativo, y empecé a sentir que estaba haciendo un esfuerzo genuino para demostrarme que podía ser un mejor compañero y padre. Un día, mientras recogía a los niños de la escuela, me encontré con Roberto por casualidad. Había venido a recoger a Clara después de su clase de música. Nos saludamos con un asentimiento, y luego, de manera inesperada, me pidió que lo acompañara a tomar un café. Dudé, pero al ver la sinceridad en sus ojos, acepté. Nos sentamos en un café cercano a la escuela, y por primera vez en mucho tiempo, nuestra conversación fue tranquila y libre de tensión. Hablamos sobre cosas simples, los niños, el trabajo, e incluso sobre la pintura. Roberto parecía genuinamente interesado en lo que había estado haciendo, y por un momento, casi parecía que éramos amigos, como en los primeros años de nuestro matrimonio. Quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para ser una mejor persona, Ana María dijo, después de un rato. Estoy yendo a terapia también, tratando de entender por qué hice lo que hice, y cómo puedo asegurarme de no volver a cometer los mismos errores. No te estoy diciendo esto para que cambies de opinión, sino porque creo que mereces saber que estoy trabajando en mí mismo, independientemente de lo que decidas. Su confesión me tomó por sorpresa.
No sabía que Roberto había empezado a ir a terapia, y escuchar eso me hizo verlo bajo una luz diferente. No era una garantía de que todo se arreglaría, pero al menos me mostraba que estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario, lo cual era más de lo que había esperado. Con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en mi vida. La terapia, la pintura, y los esfuerzos de Roberto estaban creando un espacio donde la posibilidad de una nueva vida, ya fuera con él o sin él, no parecía tan aterradora. Me encontraba sonriendo más, disfrutando de los pequeños momentos con mis hijos, y sintiendo que poco a poco, el dolor que había sentido tan profundamente comenzaba a desvanecerse. Marta, siempre observadora, notó el cambio en mí cuando nos reunimos una tarde para dar un paseo por el parque. Te ves más relajada, Ana. ¿Cómo te sientes? Mejor, respondí, y por primera vez, lo decía en serio. No sé qué va a pasar con Roberto y conmigo, pero por ahora, estoy enfocada en mí misma, en lo que necesito. Y eso es suficiente por ahora. Marta sonrió, satisfecha. Eso es lo que quería escuchar. Tómate todo el tiempo que necesites. Al final, lo importante es que te sientas bien contigo misma, sin importar lo que decidas. Finalmente, llegó el momento de enfrentar la decisión que había estado postergando. Una tarde, mientras los niños estaban en casa de una amiga, me senté sola en la sala, con la carta que había escrito para mí misma semanas atrás en las manos. La abrí con manos temblorosas, preguntándome qué sentiría al leer mis propias palabras. A medida que leía, sentí una mezcla de emociones. Había sido tan honesta en esa carta, tan abierta sobre mis miedos y deseos. Pero también me di cuenta de que había crecido desde entonces, que la mujer que había escrito esa carta ya no era exactamente la misma que la estaba leyendo. Sabía que, independientemente de lo que decidiera, tendría que hacerlo con el corazón claro. No podía dejarme llevar por la culpa, la presión o el miedo. Y aunque la idea de perdonar a Roberto y empezar de nuevo era aterradora, también lo era la idea de seguir adelante sin él. Respiré hondo y tomé una decisión. Llamé a Roberto y lo cité para hablar. Sabía que la conversación que tendríamos sería difícil, pero también sabía que era necesaria. Nos encontramos en nuestra casa, en la misma sala donde tantas cosas habían cambiado en los últimos meses. Roberto me miró con una mezcla de esperanza y preocupación, sabiendo que lo que estaba por decir sería decisivo. Roberto, comencé, he pensado mucho en todo esto, y quiero que sepas que valoro los esfuerzos que has hecho para cambiar, para ser una mejor persona. Pero también tengo que ser honesta conmigo misma y contigo. Él asintió, preparado para lo peor. No sé si puedo volver a confiar en ti como antes, y no sé si nuestro matrimonio puede volver a ser lo que era. Pero también sé que te amo, y que parte de mí quiere intentar sanar juntos. La esperanza en sus ojos se encendió, pero no dije más, porque no quería darle falsas expectativas. Quiero que lo intentemos, pero con la condición de que vayamos despacio, sin presiones. Quiero que sigamos yendo a terapia, tanto juntos como por separado. Y si en algún momento siento que no puedo seguir adelante, necesito que respetes eso. Roberto asintió de nuevo, con los ojos llenos de emoción. Haré lo que sea necesario, Ana María. Estoy dispuesto a ir despacio, a demostrarte que realmente he cambiado. No quiero perderte de nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que las palabras flotaran en el aire. Finalmente, me acerqué a él y tomé su mano, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estábamos dando un paso en la misma dirección, aunque fuera con cautela. Entonces, empecemos de nuevo, le dije, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Pero esta vez, lo haremos bien, sin prisas, y con la promesa de ser completamente honestos el uno con el otro. Roberto sonrió, y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, también sabía que no estaría sola en él. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una verdadera oportunidad de sanar, de reconstruir, y de encontrar una nueva forma de ser felices, ya fuera juntos o por separado. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia y paciencia para ambos. Roberto y yo habíamos decidido darle una oportunidad a nuestra relación, pero con la promesa de ir despacio, de no apresurarnos en volver a lo que alguna vez fuimos. Sabíamos que la confianza rota no se repararía de la noche a la mañana, y estábamos comprometidos a trabajar en ello, sin importar cuánto tiempo tomara. Volvimos a la terapia de pareja, esta vez con un compromiso renovado de ser abiertos y honestos el uno con el otro. Las sesiones no fueron fáciles. Tuvimos que enfrentar muchas verdades incómodas, hablar sobre las razones detrás de la infidelidad de Roberto y, lo más difícil para mí, expresar mi propio dolor y resentimiento sin temor a ser juzgada. La terapeuta nos ayudó a identificar patrones en nuestra relación que necesitaban cambiar.
Hablamos sobre cómo habíamos permitido que la rutina y las responsabilidades nos alejaran, sobre cómo la comunicación se había deteriorado con el tiempo. Nos enfocamos en aprender a hablar nuevamente, a compartir nuestros pensamientos y sentimientos antes de que se convirtieran en problemas insuperables. Fuera de las sesiones, Roberto hizo un esfuerzo consciente por demostrarme que estaba comprometido con nuestro nuevo comienzo. Empezó a involucrarse más en la vida de los niños, asistiendo a sus actividades, ayudándome en casa, y sobre todo, mostrándome a través de acciones que realmente quería reconstruir lo que habíamos perdido. Yo, por mi parte, me obligué a dejar ir poco a poco el rencor que sentía. Sabía que si quería que esto funcionara, necesitaba perdonarlo de verdad, no solo de palabra. Pero también sabía que el perdón no significaba olvidar, sino aceptar lo que había sucedido y decidir seguir adelante a pesar de ello. Después de varios meses viviendo separados, Roberto y yo decidimos que era hora de dar el siguiente paso. Decidimos que volvería a casa, pero con la condición de que ambos continuaríamos con la terapia y seguiríamos comprometidos con el proceso de sanación. El día que volvió a mudarse, los niños estaban emocionados. Para ellos, era un signo de que las cosas finalmente estaban mejorando. Santiago no dejó de sonreír, y Clara, aunque más reservada, me dijo que estaba feliz de que su familia volviera a estar junta. Para mí, el regreso de Roberto a casa fue un momento lleno de emociones encontradas. Había alegría, sí, pero también había miedo. Miedo de que las cosas pudieran volver a desmoronarse, de que el esfuerzo que habíamos puesto no fuera suficiente. Pero también había esperanza, una esperanza silenciosa de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. El primer mes después de su regreso fue, sin duda, un periodo de ajuste. No fue fácil. Había momentos en los que la inseguridad se apoderaba de mí, y otras en las que la memoria del dolor volvía a la superficie. Pero cada vez que eso sucedía, en lugar de reprimirlo, lo hablaba con Roberto. Era un nuevo hábito que habíamos desarrollado, uno que ambos estábamos decididos a mantener, la comunicación abierta. Poco a poco, empecé a notar cambios en nuestra dinámica. Había más atención, más cariño en los pequeños gestos. Roberto se esforzaba por hacerme sentir amada y valorada, y yo, por mi parte, me permitía recibir ese amor sin poner barreras. Era un proceso lento, pero sentía que estábamos construyendo algo nuevo, algo más fuerte que antes. Los niños también se beneficiaron del cambio. Clara comenzó a acercarse más a su padre, retomando la relación que había quedado en suspenso durante su ausencia. Aunque inicialmente estaba reservada y un poco distante, con el tiempo, volvió a confiar en él, a pedirle consejo y a compartir con él las pequeñas y grandes cosas de su vida. Santiago, por su parte, parecía haber recuperado la seguridad que había perdido. Ver a sus padres juntos, trabajando en su relación, le devolvió la tranquilidad que había necesitado durante tanto tiempo. Roberto y yo nos esforzamos por pasar más tiempo juntos en familia. Comenzamos a hacer cosas que habíamos dejado de hacer, como salir a caminar todos los domingos por el parque, cocinar juntos los fines de semana, y simplemente disfrutar de la compañía del otro sin la presión de la perfección. Sabíamos que no todo sería fácil, que habría días buenos y malos, pero estábamos comprometidos a seguir adelante, a seguir creciendo juntos. Conforme avanzaba el tiempo, me di cuenta de que el perdón no era un solo acto, sino un proceso continuo. No era algo que podía decidir una vez y dejar de lado, sino algo en lo que tenía que trabajar todos los días. Había momentos en los que los recuerdos del pasado volvían con fuerza, y en esos momentos, en lugar de reprimir el dolor, lo compartía con Roberto. Él, por su parte, me escuchaba con paciencia, reconociendo el daño que había causado y reafirmando su compromiso de ser un mejor esposo y padre. Por supuesto, hubo días en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. La incertidumbre y el miedo seguían presentes, pero cada vez eran menos abrumadores. Con cada pequeño paso que dábamos juntos, con cada conversación sincera y con cada momento de apoyo mutuo, sentía que estábamos avanzando hacia una nueva etapa de nuestra vida, una etapa que, aunque no exenta de desafíos, estaba basada en un amor más maduro y realista. En mi proceso de sanación, también descubrí que necesitaba algo más que solo la restauración de mi matrimonio para sentirme completa. La pintura, que había retomado como una forma de lidiar con mis emociones, se convirtió en una pasión renovada. Empecé a dedicar más tiempo a mi arte, explorando nuevas técnicas y temas, y pronto, me di cuenta de que quería compartir mi trabajo con los demás. Con el apoyo de Roberto y de mis amigos, decidí organizar una pequeña exhibición de mis pinturas en una galería local. Fue un paso enorme para mí, mostrar mi trabajo al público, pero también fue increíblemente gratificante. La exhibición fue un éxito, y aunque no todas mis obras se vendieron, la experiencia me dio la confianza que necesitaba para seguir adelante, tanto en mi vida personal como en mi vida artística.
Finalmente, llegó el día en que supe, con certeza, que había tomado la decisión correcta. Fue un día ordinario, sin nada en particular que lo hiciera especial. Estábamos en casa, después de la cena, y los niños estaban haciendo sus tareas en la sala mientras Roberto y yo lavábamos los platos juntos en la cocina. De repente, Roberto se volvió hacia mí y, sin previo aviso, me abrazó. Fue un gesto simple, pero en ese abrazo sentí todo el amor, el arrepentimiento y la determinación que había estado demostrando en los últimos meses. En ese momento, supe que, aunque nuestro matrimonio nunca sería perfecto, habíamos encontrado una manera de reconstruirlo, de hacerlo más fuerte a través de nuestras experiencias compartidas. Le devolví el abrazo, y mientras nos quedábamos allí, juntos en nuestra cocina, rodeados por el sonido de nuestros hijos y el calor de nuestro hogar, sentí una paz profunda, una que no había sentido en mucho tiempo. Habíamos llegado al final de un camino difícil, pero en lugar de terminar en separación, ese camino nos había llevado a un nuevo comienzo. Han pasado algunos años desde ese día, y aunque la vida ha seguido trayendo sus altibajos, Roberto y yo hemos aprendido a enfrentarlos juntos. Nuestra relación ha seguido evolucionando, y aunque no siempre es fácil, nos hemos comprometido a seguir creciendo y aprendiendo el uno del otro. Los niños han crecido, y aunque la vida familiar sigue siendo una parte central de nuestras vidas, también hemos encontrado maneras de nutrir nuestras propias pasiones y sueños. Mi arte ha florecido, y he tenido la oportunidad de exhibir mi trabajo en varias galerías, algo que nunca hubiera imaginado cuando todo esto comenzó. Roberto, por su parte, ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida profesional y personal, y ha demostrado ser un esposo y padre más presente y comprometido. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las dificultades que enfrentamos no fueron solo pruebas de nuestra relación, sino también oportunidades para redescubrirnos a nosotros mismos y al otro. Hemos aprendido que el amor no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye y se mantiene con esfuerzo, paciencia y, sobre todo, con honestidad. Y aunque el camino que nos llevó hasta aquí estuvo lleno de dolor, también estuvo lleno de crecimiento y redención. Al final, hemos encontrado nuestra manera de ser felices, no porque todo sea perfecto, sino porque hemos aprendido a aceptarnos y apoyarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Esta es nuestra historia, una historia de segundas oportunidades, de sanación y de amor renovado. Y aunque no sé lo que el futuro nos deparará, sé que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, con el corazón abierto y la determinación de seguir adelante, siempre juntos. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame un comentario con tu opinión.